no tenía los mismos desafíos que nosotros. Los desafíos que tenemos hoy en día nosotros son muy fáciles de sobrellevar, son muy fáciles de abordar, porque normalmente los desafíos con los que hoy contamos son más que todo personales. Figúrense de que en la iglesia donde yo me congrego, nosotros llevamos un reporte de los obstáculos que por mes enfrentan los diferentes sectores que componen la iglesia, y casi siempre son los mismos: desánimo. Otro obstáculo es que no hay deseo de servir. Otro obstáculo es la falta de oración. Imaginémonos, esto en la iglesia primitiva hubiera sido imposible pensar que un grupo de creyentes tuvieran desánimo, aún con todos los obstáculos que ellos tenían. ¿Cuáles eran los obstáculos en la iglesia primitiva? El poder del Imperio Romano. El poder del Imperio Romano. El Imperio Romano escuchaba que había una nueva religión que se agrupaba y los mandaba a matar, los mandaba a echar presos, los mandaba a encerrar. Por eso, a finales del siglo I y después en adelante, nosotros vamos a escuchar o leemos libros de historia y se nos cuenta que la iglesia se tenía que reunir muchas veces en catacumba, porque era prohibido para ellos hacer ese tipo de reuniones. Y aún así, daban su vida por reunirse a adorar al Señor. Hoy es difícil. Yo he hablado con hermanos de la iglesia y pláticas casuales. Tal vez el hermano no llegó a la dominical y yo le pregunto: hermano, ¿no lo vi en la dominical? ¿Le pasó algo? Y me han dado respuestas como: no, hermano, es que no quise ir. En la iglesia primitiva esto era inaceptable. Era inaceptable. Pero miramos los obstáculos de la iglesia primitiva. Era el poder del Imperio Romano. Roma tenía ojo en todo el mundo conocido por los apóstoles en ese tiempo. No solamente el poder del Imperio Romano, en el ámbito de la religión, el sincretismo religioso que había y el politeísmo que había en ese tiempo. ¿Qué significa? Que si alguien le predicaba el evangelio a otra persona, esa persona podía aceptar el evangelio como una religión más. Significa de que esta gente podía tomar lo que le gustara del evangelio y sumarlo a la religión que ya tenía. No hacía ninguna diferencia. Y otra cosa, la multitud que tenían que evangelizar 11 hombres, 12 ya después que buscaron al sucesor de Judas, 12 hombres enfrentándose a estas circunstancias, a estas dificultades, a un imperio que está catalogado el imperio más sangriento de la historia. Y Dios Jesús escoge a 12 hombres para esta gran tarea. Y no escogió a los más estudiados. No escogió a los más estudiados. Incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios, hay un pasaje en el capítulo 1, donde Pablo dice que Dios tomó a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Tomó al ignorante y a lo que no es para vencer lo que es. Porque Dios no necesita del poder humano, usa al humano para manifestar su poder. Y ese poder, Pablo lo define como el evangelio. Por eso dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y Pablo estaba tranquilo, claro, eran 12 hombres contra el poder del Imperio Romano. Pero estos 12 hombres no iban solos, iban con el poder de Dios.
el poder que supera cualquier cosa. Por eso ellos no se confiaban de su educación, no se confiaban de su país de origen, porque Judea, que era de donde era esta gente, Israel, y la parte de donde venían, era considerada una provincia rebelde ante los ojos de Roma. A ellos no les interesó, no tenían prestigio, no tenían entrenamiento militar, no tenían personas influyentes que los protegiera, que los cuidara, que dieran un respaldo de ellos en ese momento. No tenían nada, solamente tenían el Evangelio, ese poder sobrenatural que viene de Dios. Y ese mismo Evangelio, ese mismo poder que tenían los apóstoles en la iglesia primitiva, estimado hermano y estimado amigo, es el que hoy en día sigue vigente. Nosotros los tenemos hoy en día. Y por eso la iglesia primitiva tuvo un gran impacto. Eran millones y millones de personas las que se convirtieron en los primeros siglos y no había ningún templo donde se congregara. No había las megas iglesias, no había las mega campañas, no había los cultos masivos que se hacen ahora al aire libre en los estadios, en las calles. No había, era prohibido. Pero había poder de Dios, estaba la presencia de Dios, estaba el respaldo de Dios. Ellos tenían un problema a humillarse delante de Dios, buscar la presencia de Dios. Y a seguir adelante, a darlo todo, a darlo incluso hasta la vida. En el siglo II o en el siglo III, había una muchacha que se llamaba Blandina. Creo que yo ya he contado esta historia, pero a mí me gusta porque ejemplifica la vida de la iglesia primitiva. Y esta muchacha, joven, se convierte. Y en una de las persecuciones la capturan, la guardia romana. Y todos pensaron que Blandina iba a negar a Jesús, iba a negar la fe. Porque la meta de las torturas era esa. Una vez que negaban a Jesús, lo liberaban. Y todos pensaban que esta muchacha Blandina iba a negar la fe. Y la torturaron. Y no negó la fe. Dicen los libros de historia que la sentaron en una silla de hierro, una silla que estaba hirviendo. Calentaron en la silla de hierro y la sentaron. El pellejo se le arrancó la piel, lo caliente del hierro, y no negó la fe. Después le echaron a los leones, que era una de los espectáculos que había en la arena de Roma, en el Coliseo Romano, y los leones no quisieron comérsela. Dice un historiador que los leones parecía que la veían con asco a Blandina, no se la querían comer. Y un soldado la vio y vio el sufrimiento que había en ella, de tantas torturas que le habían hecho por causa de Cristo. Tuvo misericordia, tuvo piedad de esta muchacha y sacó su espada y le cortó la cabeza para que muriera y dejara de sufrir. A esto se enfrentaba la gente que predicaba el evangelio en la iglesia primitiva. Y aún así lo tomaban como un desafío personal. El Imperio Romano tenía que perseguir a los creyentes para que dejaran de predicar. Hoy es al revés. Hoy se tiene que perseguir a los creyentes para que vayan a evangelizar, para que vayan a predicar, para que vayan a visitar al enfermo. Porque la gente está distraída en la religión que se ha inventado. Porque muchas veces la vida del creyente que se vive hoy en día no es la que se dice en la Biblia, no es la que está en la Biblia. Una vida de desafío, de negación. El evangelio no era como las religiones del Imperio Romano, que se fusionaban las religiones. No, el evangelio era una religión de negación.
Lo dejas todo por Cristo o no sos creyente. Hoy no. Hoy vamos a la iglesia cuando tenemos ganas. Hoy le servimos a Dios cuando se nos pega la regalada gana. Y eso no es así, estimado hermano, estimado amigo. Somos testigos de Cristo. Y la palabra testigo significa mártir. En el idioma original es mártir. Y somos siervos de Cristo. La palabra siervo en el original es esclavo. Y el esclavo no hace lo que quiere. El esclavo hace lo que su Señor le ordena. Hoy nosotros somos los señores del Evangelio, que queremos vivir a nuestro antojo. Y este poder era el que movilizaba a la iglesia primitiva. Proclamar las buenas noticias de salvación a través de Cristo Jesús. Actuar como si fueran gente capacitada, pero sin ser capacitada. Y dar sus vidas por ese mensaje que predicaba. Hoy yo he visto gente que hasta se esconde porque no lo pasen a participar en la iglesia, hermanos y amigos. Hasta se esconde. Se le dice, hermano, haga esto, es que me da pena, es que me da nervio. ¿Se imaginan ustedes nosotros en la iglesia primitiva? Pablo el día de hoy viviera de vacaciones a como vivimos hoy en día. Pero ellos estaban confiados en este evangelio, en este poder que dijo el apóstol Pablo. Y habían diferentes paradigmas para los romanos. Ellos podían mezclar diferentes ritos religiosos y también separaban la vida religiosa de la vida cotidiana. ¿Qué significaba? Que ellos eran muy religiosos, estando en el templo o en el lugar de adoración donde ellos hacían sus cultos, pero una vez que salían, su vida era un desastre. Cuando los apóstoles predicaban el evangelio, era completamente diferente. La vida del creyente le pertenecía, completamente a Jesús, en el hogar, en el trabajo, en los estudios, en la sinagoga, en el templo. Cuando andaban comerciando, cuando estaban haciendo las carpas, cuando andaban tiñendo la tela. Donde ellos estaban, la vida les pertenecía a Cristo Jesús. Y esto fue una de las cosas que ayudó para que la iglesia primitiva tuviera tanto alcance. Porque el comerciante, cuando iba de viaje a hacer sus negocios, iba predicando. Ellos no tenían una iglesia donde congregarse, ellos eran la iglesia de Cristo. Y en esas rutas largas que ellos hacían para poder cumplir con los pedidos que ellos tenían, los comerciantes iban predicando el evangelio. Las mujeres que se reunían para hacer los quehaceres y las cristianas ya estaban predicando el evangelio. Los filósofos que se convertían hacían apologética y defensa del evangelio con respecto a otras religiones. Los esclavos se ganaban a sus amos. Cada persona que se convertía a Cristo se sentía responsable de algo que nadie más podía hacer por ellos, y era compartir el evangelio del Señor Jesucristo, compartir ese poder. Ellos sentían que no podían delegar su responsabilidad a nadie más. Pablo dijo, se me ha impuesto necesidad de predicar el evangelio. Era una necesidad para la iglesia primitiva compartir el evangelio, compartir de este poder estas buenas noticias. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros, estimados hermanos y amigos? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué fue lo que cambió? Dios no cambia, el mensaje no cambia.
¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? ¿Cómo nos acomodamos al sistema? ¿Cómo nos hemos encerrado en cuatro paredes a vivir un evangelio que no está en la Biblia? Reteniendo la justicia de Dios en cuatro paredes. Y las personas afuera perdiéndose. La iglesia donde me congrego alcanzó este año el punto más alto en evangelismo, 48%. 48%, un resultado excelentísimo a los ojos de los hombres, cuando debería de ser un 100% de la gente que esté compartiendo el evangelio. 48% y nosotros alegres nos aplaudimos. O nos pueden aplaudir la gente porque hoy 48% de la gente está involucrada en predicando el evangelio. Pero Dios quiere que todo su cuerpo, que es la iglesia de Cristo, todo su cuerpo, cada miembro de la iglesia, esté involucrado en compartir este evangelio. No solamente el 48%. ¿Qué nos ha pasado? Hemos profesionalizado el evangelio. ¿Cuántas veces yo he escuchado, es que yo no soy estudiado en teología, por eso no predico? Es que yo no sé qué decir. Y yo les creo, no saben qué decir. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos ayuda. Pero si no hacemos la obra que Él nos pide, ¿cómo nos va a usar? Necesitamos restaurar el mandato individual de compartir este evangelio. Cada creyente debería ser un anunciador en potencia del evangelio. Cada creyente. Y cada prédica, que este es otro problema que nosotros hemos tenido, cada sermón que se predica debe de ser sobre Cristo. Porque el centro del evangelio es Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántas prédicas hoy en YouTube solo predicando de prosperidad? ¿Cuántas prédicas diciéndole a la gente vas a recibir un carro, una casa? Y no está mal. Pero ese no es el evangelio. Cristo es el evangelio. Y si Cristo es el evangelio, Cristo empezó desde abajo. Desde abajo. Buscando al pobre, al despreciado de la sociedad, al menesteroso, al enfermo. Y nosotros hemos vuelto un evangelio de saco y corbata. Y queremos ver el poder de Dios. Así que, estimados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde, espero que reflexionemos sobre esto. El profeta Isaías, el capítulo 59, versículo 1, dice algo excelente. Dice que la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha agravado para escuchar las oraciones nuestras. Pero nuestras rebeliones, dice que nos han separado de Dios. Entonces el evangelio es el mismo. El evangelio que se predicaba hace 2000 años es el mismo. Pero a veces nosotros lo hemos cambiado el evangelio, o hemos cambiado nosotros. Pero el evangelio es el mismo, Dios es el mismo. Él no cambia. Así que yo les invito en esta preciosa tarde que tratemos de buscar al Señor de corazón. Dice en Mateo capítulo 6, si no me equivoco, cuando Jesús está en el Sermón del Monte, buscáis primero
reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Eso es lo que quiere el Señor, que busquemos primero, que dependamos primero del evangelio de poder que predicó la iglesia primitiva, y todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cuáles son las demás cosas? Las que Dios sabe que necesitamos, porque Dios no nos da capricho, Dios suple nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Así que Dios me le bendiga grandemente, estimado hermano, amigo que me escucha, esperando que sea de bendición esta palabra y que podamos reflexionar todos sobre ella. Que Dios le bendiga grandemente a todos los que estuvieron escuchando a través de los diferentes medios, y esperando poder estar el lunes, si Dios nos presta la vida, en este lugar, en su programa Buenas Noticias en tiempos finales, e invitándole que quede en sintonía de Radio Primicia.